Espero que estén muy bien, como decimos acá en el país, que estén pura vida. Bienvenidos, mi nombre es Michael Sánchez, vengo de parte del Ministerio Católico Apologética Don Bosco. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual hemos compartido durante el día de hoy y va a estar con nosotros toda la semana acá en el país. Va a estar presentándose en diferentes sedes, compartiendo un poco de lo que el Señor le ha regalado. Nos acompaña desde Perú nuestro hermano Dante Urbina. Muchos de ustedes lo habrán visto ya a través de las redes sociales. Dante es un conferencista, es autor de libros, también es especialista en economía, en filosofía, por supuesto en temas de teología. Y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros acá en el país, un verdadero regalo, una persona joven, dedicada a Dios y sobre todo a compartir las verdades y bellezas de nuestra fe. Entonces, antes de iniciar esta ponencia con Dante, vamos a recordar un asuntito. Él va a dar su charla y después vamos a tener un espacio de preguntas. Solamente queremos pedirle un par de cositas. Que si alguien quiere conversar, simplemente que sea una pregunta. Y además que la pregunta sea, por favor, relacionada al tema que Dante va a compartir. Antes de iniciar, como verdaderamente se hacen las cosas de Dios, vamos a pedirle a nuestro sacerdote que nos ayude con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de los Ángeles, San Miguel, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender en esta noche lo que también quieres enseñarnos. Gracias por la vida de nuestro hermano Dante. Gracias por el grupo también Don Bosco, que hoy nos han hecho este regalito de poder compartir la experiencia de la fe y que el Señor también nos bendiga muchísimo. Bienvenido. Está en su casa, su parroquia también.
el apóstol Pablo nos llama a entender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Nos manda a entender lo inentendible, nos manda a comprender lo incomprensible, porque es inabarcable. Y así como inabarcablemente alto, ancho y profundo es el amor de Cristo, inabarcablemente incomprensible es el sufrimiento de Cristo. Donde hay gran amor, hay gran dolor. Mi objeto en esta conferencia es tratar de aproximarme un poquito a que podamos entender el gran dolor de Cristo. Y en virtud de entender su gran dolor, podremos entender mejor su gran amor. Para esto me basaré en un texto del filósofo francés Blaise Pascal. Él tiene una obra llamada Pensamientos. Era un proyecto de un libro de apologética cristiana que él estaba planeando escribir, pero bueno, falleció y quedó el cuaderno de apuntes de este libro. Fue publicado en el año 1669. Entonces, las reflexiones que vamos a hacer a partir de aquí se basan en los escritos de un filósofo francés. Vamos a ello. Dice Blaise Pascal en la obra Pensamientos, en el numeral o aforismo 553. Es amplio. Yo voy a ir leyendo y voy a parar en algunos momentos. Espero poder completarlo, porque van a ver que a medida que vayamos entendiendo se va a ir haciendo más bonito y más feo, en cierto modo, más difícil. Vamos a adentrarnos un poco en este misterio, entonces. Dice, misterio de Jesús. Jesús sufre en su pasión los tormentos que le infligen los hombres, pero en la agonía sufre los tormentos que se da a sí mismo. Es un suplicio de una mano no humana, sino omnipotente, porque hay que ser omnipotente para soportarlo. Pascal va a reflexionar aquí no sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz, sobre lo cual ha habido tantas y tantas reflexiones. La película La Pasión de Cristo ha popularizado con bastante detalle, con su respectiva investigación histórica, los grandes padecimientos físicos de Cristo en la cruz. Pero mucho más grandes, coinciden todos los maestros espirituales, son los sufrimientos internos de Cristo. Pero donde esto se va a ver más clara, dramática y profundamente es en el huerto de Getsemaní, antes de tener que ir al Calvario y de estar en la cruz. En cierto modo puede decirse que Cristo, cuando ya está cargando la cruz o cuando ya está crucificado, podría en cierto modo decirse, bueno, ya estamos aquí. Pero el Getsemaní no tiene esa naturaleza. Es la antesala del sufrimiento y donde es muy fuertemente tentado. La ciencia ha descubierto que cuando estamos sometidos a una extrema presión psicológica se desencadenan unos procesos en nosotros que pueden llevar a que expulsemos sangre en nuestra cabeza. Eso que narra el Evangelio de que Cristo sudó sangre es algo coherente con los conocimientos científicos que se han venido a tener luego, lo cual muestra el gigantesco sufrimiento psicológico y espiritual de Cristo. Vamos a ver cuán grande es, y Él lo soportó por amor a nosotros. Solo un Dios omnipotente puede soportar un sufrimiento así de potente. Cristo ciertamente muestra su poder multiplicando panes. Ciertamente Cristo muestra su poder ascendiendo a los cielos. Ciertamente Cristo muestra su poder resucitando de entre los muertos, venciendo a la muerte. Pero donde más Cristo muestra su poder es en la cruz. Cuando pudiendo bajarse de ella, no lo hizo.
Quien sabe lo que verdaderamente significa ser hombre, entiende bien que es más hombre no el que da más golpes, es más hombre el que soporta más golpes y puede seguir adelante. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Pero asimismo es lo que asumió espiritual y psicológicamente en el Getsemaní. La muestra más grande de la omnipotencia de Dios está en la debilidad de la cruz. En ninguna otra parte veo tan claramente el poder de Cristo. A veces hay gente a la que se le llama gente de carácter fuerte. Dicen, es que tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque es gente que grita mucho, que le dice cualquier cosa y se molesta y explota. No son gente de carácter fuerte, son gente de carácter débil. Es como una pita, como una cuerda que con un poco de tensión se rompe. La gente que grita mucho es de carácter débil. La gente que explota fácilmente es de carácter débil. El mantener la templanza, el guardar silencio cuando es necesario, el callarse cuando perfectamente estaríamos en capacidad de destruir a otro y aún así, por amor, elegir no hacerlo, requiere mucha fuerza. El silencio de Cristo en la cruz es una muestra más grande de poder que cuando dijo hágase la luz, como Dios verdadero que es. Cuando dijo hágase la luz y crea todo el universo, la fuerza del Big Bang es nada comparada con el silencio de Cristo, con la fuerza del silencio de Cristo. Dice Pascal, respecto al Getsemaní, Jesús busca algún consuelo, por lo menos en esos 3 amigos, los más queridos, y duermen. Dentro del grupo apóstoles, piensen que había toda la gente que seguía a Jesús, pero de toda la gente había un grupo selecto, los 12. Y de esos 12 había encima un grupo selecto. Pedro, Santiago y Juan, esos 3. Los selectos de entre los selectos. En su momento de mayor desamparo y sufrimiento, Cristo pide la compañía de esos 3 amigos. ¿Y qué hacen? Se duermen. Así como nosotros, muchas veces. Les ruega que se sostengan un poco con Él y le dejan con una completa negligencia y tan poca compasión que no fue capaz de impedirles dormir ni un momento. Y así Jesús quedó solo. Muchas veces somos así con nuestra falta de oración. E incluso cuando oramos, lo hacemos de tan mal modo, tan distraídos, casi durmiéndonos, o a veces durmiéndonos, que le dejamos solo. Y aún así Él es tan amoroso que nos considera de sus mejores amigos. A veces le traicionamos como Judas. Le traicionamos. Volvemos a caer en el pecado que confesamos y que dijimos que no íbamos a volver a caer. ¿Y qué dijo Jesús cuando recibió a Judas ese día del huerto de Getsemaní? Mateo 26:50. Amigo. Búsquenlo. Jesús se dirige a Judas llamándole amigo. Seguimos. Dice Pascal, Jesús está en la tierra, solo, sin nadie. No solamente que siente y comparta su pena, pero ni tan siquiera que la conozca. Solo el cielo y Él tienen ese conocimiento. El conocimiento verdadero del sufrimiento de Cristo no lo podemos abarcar en esta vida, a menos por revelación mística, especialísima, y tal vez hasta así se entendería solo en modo parcial. Solo en el cielo podemos entender de verdad el tamaño de ese amor y el tamaño de ese dolor, o ese dolor de amor. Jesús está en un jardín, no de delicias como el primer Adán, en que se perdió todo el género humano, sino en un jardín de suplicio, donde se salvó todo el género humano. Miren ese contraste, ¿no? Tenemos el árbol del fruto prohibido, en el que Satanás engaña a Adán y Eva, y viene la caída del hombre. Pero tenemos también el árbol de la cruz, donde Cristo redime al hombre. Asimismo tenemos el jardín del Edén,
de delicias donde el hombre tiene todas las frutas ricas para comer. Pero también tenemos el jardín del Getsemaní, lleno de suplicio espiritual para Cristo, el inocente. Sufre esta pena y este abandono en el horror de la noche. Se me figura que Jesús no se ha quejado más que esta única vez, pero entonces se quejó como si no hubiera podido contener su excesivo dolor. Mi alma está triste hasta la muerte. Esas son las palabras de Cristo. De hecho, si ustedes analizan las palabras de Cristo en la cruz, sus 7 palabras, no tenemos una en que Él exprese directamente su dolor. Sí expresa su situación de abandono en que se siente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresa tener sed, tengo sed. Pero vean estas palabras, estoy triste hasta la muerte, una tristeza de muerte. ¿Sufres depresión? ¿O hay alguna razón por la cual sientes una tristeza de muerte? Cristo conoce eso también. Puedes unirte a Él en tu dolor, en tu tristeza, en tu depresión. Pero más aún, deja que ese Cristo que ha sentido una tristeza de muerte se una a ti en esa tristeza de muerte. Cristo ha muerto en la cruz para que tú no vivas tu cruz sin Cristo. Seguimos con Pascal. Jesús busca compañía y alivio por parte de los hombres. Creo que esto es algo único en toda su vida, pero no lo encuentra porque sus discípulos duermen. Miren esto. Cristo era como muy independiente y muy por encima de todo. Pero en el sufrimiento del huerto de Getsemaní, ¿qué sucede? Busca el consuelo de sus amigos humanos. Acompáñenme a orar, les dice. Siento una tristeza de muerte. Así esas personas que se sienten deprimidas y necesitan compañía y piden compañía, pues ahí el sufrimiento de Cristo. Y por eso debemos acompañar al que se siente así. ¿Que es difícil, que es pesado, que a veces nos da sueño? Sí, pero acompañando al que tiene una tristeza de muerte, acompañando al que está deprimido, acompañamos también a Cristo. En medio de este abandono universal y de sus amigos, elegidos para velar con Él, Jesús, al encontrarles dormidos, se enfada a causa del peligro a que se exponen, no Él, sino ellos mismos, y les amonesta acerca de su propia salvación y de su bien con una ternura cordial por ellos durante su ingratitud, y les advierte que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es alucinante, incomprensible el amor de Cristo en medio de este dolor. Los amigos que Él había llamado se habían quedado dormidos. Cristo los llamó sintiendo una tristeza de muerte en el momento en que más los necesitaba, y ellos se quedaron dormidos. Y Cristo, cuando ve y los encuentra dormidos, ¿qué les dice? Les dice: malditos, ¿cómo me dejaron solo? Ustedes se quedaron dormidos mientras yo sufriendo. No les dijo eso, cuando podría estar en todo el derecho de hacerlo. ¿Qué les dijo? Velad y orad para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne está débil. Encuentra a Pedro dormido, esto está en Lucas 22, y le dice: Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando sea restablecido, confirmes a tus hermanos en la fe. En el momento en que Cristo necesita que más se preocupen por Él y es abandonado, ¿qué hace? Se preocupa por los otros. Se preocupa por nosotros, que también le abandonamos. Jesús ha rogado a los hombres y no fue escuchado. Mientras sus discípulos dormían, Jesús ha operado su salvación. La ha operado a cada uno de los justos mientras dormían, y en la nada antes de su nacimiento, y en los pecados después de su nacimiento. No ruega, sino una sola vez que el cáliz pase, y todavía con sumisión, 2 veces que venga si hace falta.
Jesús apesadumbrado. Jesús, viendo a todos sus amigos dormidos y a todos sus enemigos vigilando, se entrega por entero a su Padre. ¿Entendemos esto? Repito la frase. Jesús, viendo a todos sus amigos dormidos y a sus enemigos vigilando. La gente que promueve el aborto está despierta e invierte tiempo y dinero incansablemente. Y a veces los que tenemos que defender la vida estamos dormidos. Y no estamos dispuestos a dar más que unas moneditas e incluso nos quejamos de tener que dar hasta la más pequeña donación por alguna causa como la causa Provida. Decimos que lo hagan otros. Dormimos, nos dormimos. Los enemigos de Cristo no duermen. Los amigos de Cristo se quedan dormidos y Cristo vigila. Cristo está despierto y Cristo se preocupa por proteger a sus amigos. ¿Saben qué pasó cuando fueron a apresar a Cristo? Tómenme a mí, soy yo, pero a estos déjenlos ir. Eso dijo. Protegió a esos ingratos que se quedaron dormidos. Es decir, nosotros. Jesús no ve en Judas su enemistad, sino la orden de Dios, que es a quien ama, y lo confiesa, puesto que le llama amigo. Jesús se arranca desgarradoramente de sus discípulos para entrar en la agonía. Hay que arrancarse de los más próximos y de los más íntimos para imitarle. Va a haber algún momento, esto pasa en nuestras vidas, en donde Dios va a requerir que estemos solos y que nos arranquemos a nosotros mismos de ciertas relaciones personales, incluso de las personas más queridas, más cercanas, para estar solos ante lo que tenemos que saber, solos ante lo que tenemos que hacer, solos ante lo que tenemos que decidir. Hay momentos en que de verdad tenemos que estar solos y saber si decir sí o no. Puesto que Jesús está en la agonía y en medio de los más grandes sufrimientos, oremos más largamente. Cuán grande reto nos es esto, ¿no? Nos conformamos con hacer oraciones cortas y distraídas. Jesús sufre largamente y nosotros no somos capaces de velar y orar largamente. Y aún así Él nos ama. Imploramos la misericordia de Dios, dice Pascal, no para que nos deje en paz en nuestros vicios, sino para que nos libere de ellos. Así debemos pedir misericordia. No, Señor, no me castigues, pero yo sigo en mi vicio. Que no me atrapen, que no me venga esta multa, que no me vaya a morir. O sea, pedimos misericordia para que no nos vengan las consecuencias de nuestros actos. En lugar de pedir la misericordia en, Señor, ayúdame a romper con esto, cámbiame, dame la fuerza de renunciar a esto. No debemos implorar la misericordia de Dios para huir de las consecuencias de nuestros vicios. Debemos implorar la misericordia de Dios para romper con nuestros vicios. Si Dios nos diese por su propia mano maestros, oh, cómo habría que obedecerles de todo corazón. La necesidad y los acontecimientos lo son infaliblemente. Consuélate, tú no me buscarías si no te hubieras encontrado conmigo. Yo pensaba en ti en mi agonía. Aquí es como hablando Cristo, ¿no? Yo pensaba en ti en mi agonía. He derramado por ti tales gotas de sangre. En esta agonía Cristo pensaba en ti. ¿Alguna vez te has desanimado, por ejemplo, respecto al sacramento de la confesión y has dicho, ¿para qué me confieso si sigo cayendo? O dijiste, ya no me voy a confesar, simplemente sigo cayendo, ya caí, así soy. En la agonía del Getsemaní, Cristo pensaba en ti.
Cristo ya sabía que ibas a caer y que ibas a seguir cayendo. Y debes tener la seguridad de que el amor de Cristo es más grande que tu pecado. Hay una frase que he aprendido del padre Roberto Sipols y que creo que es muy necesaria recordar para estas luchas. Dios no se cansa de perdonar, pero tú no te canses de luchar. Cuidado con luchar contra nuestro pecado y tener nuestras fallas, pero pensar que Dios se cansa de perdonar, que un día ya no nos va a perdonar, porque caeremos en la desesperación y nos condenaremos para siempre. Pero cuidado también con pensar que simplemente Dios no se cansa de perdonar, entonces yo sigo en mi pecado. No, tienes que luchar a muerte contra tu pecado. Porque o matas tú el pecado o el pecado te mata a ti. Es una lucha a muerte, no hay opción. Y si te has de salvar, al menos Cristo te ha de encontrar luchando. Como católicos creemos en el purgatorio, por ejemplo, y si la muerte nos sorprende, pero luchando contra el pecado, tal vez no lo habremos vencido del todo, pero estamos luchando contra el pecado, pues bueno, terminaremos con una arregladita en el purgatorio para terminar de dejarnos listos. Pero ya estamos en el bando correcto. Yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿Estás en el bando de Satanás o en el bando del pecado? ¿Estás en el bando del pecado luchando contra Dios? ¿O estás en el bando de Dios luchando contra el pecado? No hay punto medio. ¿Dónde estás realmente? Si vives tranquilo en tu pecado, por más que vengas a misa y hagas oraciones y todo eso, si vives tranquilo y no luchas contra tu pecado o tus pecados, entonces estás en el bando del pecado y luchando contra Dios. Pero si estás en el bando de Dios, has de luchar contra tus pecados. No vivir tranquilo ni con uno solo de los pecados, ni siquiera los veniales. Acá no hablo de un moralismo, hablo de amor. Me explico. Un pecado mortal es como que vamos a clavar a Cristo en la cruz. Un pecado venial podría decirse, bueno, no voy a clavar a Cristo en la cruz para que se muera, pero ahí en lo que está crucificado voy a agarrar unos alfilercitos y le voy a picar en el pie. ¿Te imaginas esa monstruosidad? Sé que somos débiles y que caemos. Y la Escritura enseña en Santiago 3:2, dice, nosotros ofendemos muchas veces o fallamos muchas veces. Y eso lo dice Santiago en su carta escribiendo a cristianos verdaderos. Y dice nosotros, se incluye el mismo, nosotros ofendemos en mucho. O la Escritura también nos dice en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Entonces hemos de perseverar en levantarnos, pero no podemos dejar de luchar. No podemos vivir tranquilos con el pecado. Sí, ciertamente podemos tener fallas, podemos tener caídas. Yo no estoy diciendo que por un pecado venial ya todo se fregó. No, a lo que te digo es que no debes vivir tranquilo con ningún pecado. Ninguno, ni siquiera el venial. Somos débiles, caemos, sí, pero no podemos vivir tranquilos con esa situación, sino luchar. Es un esquema difícil el que estoy proponiendo aquí, de que tenemos que luchar constantemente. Sí, es difícil, pero es lo que nos anuncia la Escritura. Job 7:1, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Toda la vida del hombre es lucha sobre la tierra. Otras traducciones dicen, toda la vida del hombre sobre la tierra es tentación. Pero al mismo tiempo Cristo nos ha prometido en Juan 16:33, en el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Y cada vez que veas difícil la lucha contra el pecado, recuerda que Cristo ya luchó y ganó, y que mientras te mantengas en su bando, luchando a su lado, aunque sufras heridas, mientras te mantengas a su lado, ya está asegurada la victoria. Sigamos con Pascal. Acá escribe de nuevo como Cristo hablando, ¿no? Es tentarme a mí más que probarte a ti, el pensar si tú harías bien tal o cual cosa ausente. Yo la haré en ti cuando llegue.
Déjate conducir por mis reglas. Mira cómo he conducido a la Virgen y a los santos que me han dejado obrar en ellos. Al Padre le complace todo lo que yo hago. ¿Pretendes que ello me cueste siempre sangre de mi humanidad sin que tú des lágrimas? Tu conversión es cosa mía, no temas, y ruega con confianza. A veces, los que tenemos un testimonio de conversión, hablamos de que, bueno, en tal año yo me convertí, pasó esto y lo otro. Yo he contado varias veces mi testimonio de conversión, si a alguien le interesa, lo busca en YouTube, Dante Urbina, testimonio de conversión, está la historia. Suelo señalar como fecha clave el 14 de febrero del año 2007. Pero es una referencia de un punto de inicio, pero la conversión es todos los días. Esta conferencia se está dando luego de que hemos celebrado la Eucaristía. Y cuando veo a Cristo levantado, le digo, ocúpate tú de mi conversión. Todos los días tengo que empezar. Todos los días. Todos los días ser hijo pródigo. Todos los días decir a Jesús, ocúpate tú de ello, porque yo no puedo. Yo no estoy a la altura de convertirme. No soy capaz, pero Señor, tú eres capaz de convertirme. Dice de nuevo, escribe Pascal, hablando como Cristo a nosotros, ¿no? Yo te estoy presente con mi palabra en la Escritura, por mi espíritu en la iglesia, y por las inspiraciones, por mi poder en los sacerdotes, por mi oración en los fieles. ¿No? Pascal no era sola Escritura, ni presenta un Cristo sola Escritura, ¿no? Nos habla de una presencia amplia. Los médicos no te curarán porque por fin morirás, pero soy yo quien cura y hace que el cuerpo sea inmortal. Sufre las cadenas y la esclavitud corporales. Yo no te libero actualmente, sino del espiritual. Te soy más amigo que tal o cual, porque he hecho por ti más que ellos, y no te aguantarían lo que yo te he aguantado. ¿Quién te aguantaría lo que Cristo te ha aguantado a ti? No hay nadie sobre la tierra. Ni tu mejor amigo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Porque ellos no saben todo lo que Cristo te ha aguantado. Y además a veces aguantamos a los demás también porque sabemos que tenemos nuestros defectos y que necesitamos el perdón de las otras personas. Pero Cristo es perfecto. Nosotros nunca le hemos tenido que aguantar nada a Él, y Él sí a nosotros. ¿Quién te ha aguantado las cosas que Cristo te ha aguantado? Nadie. Y por eso mismo has de descubrir lo siguiente. Tú tienes que aguantar a otros cosas que no merecen que les aguantes. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Lo aguantarás por Cristo. La otra persona, humanamente hablando, no merecería que tú le aguantes lo que le aguantas. Pero por amor a Cristo lo aguantarás. Y orarás por su salvación. Y obrarás en lo que te corresponda por su salvación. Y no morirían por ti en el tiempo de tus infidelidades y crueldades, como yo lo he hecho, y yo estoy dispuesto a hacerlo en mis elegidos y en la Sagrada Eucaristía. Ese Cristo sufriente se ha hecho presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad hace unos minutos. Y a veces estamos dormidos simplemente, corporal o espiritualmente. Pero Él estuvo aquí y está aquí. Jesús decía en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero, ¿qué les parece esto? Si nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos,
¿Cómo de inimaginable, casi absurdamente grande será el que da la vida por sus enemigos? Y nosotros por el pecado nos hacemos enemigos de Dios, siendo Cristo Dios. Cristo ha dado la vida por sus enemigos, pero es tan gigante su amor que encima les llama amigos. Así como Judas, Mateo 26:50, amigo, le dice, en el momento en que le está traicionando. Es incomprensiblemente grande su amor. Si tú conocieras tus pecados, te descorazonarías. ¿Crees que entiendes todo lo que tiene que aguantarte Cristo? No. Recuerda que dicen los salmos, líbrame, Señor, de los pecados que se me ocultan. Ustedes, los que llevan cierto tiempo en la vida espiritual, se darán cuenta que a veces cobramos conciencia de pecados que veníamos cometiendo y que no nos habíamos dado cuenta antes. Creo que a todos nos ha pasado eso si llevamos cierto tiempo en la vida espiritual. Oye, yo estaba fallando en esto, cometiendo este pecado durante todo este tiempo y no me daba cuenta. Pues bien, si eso ha pasado, no existe la posibilidad de que aquí ahora, o en estos días de tu vida, existan también otros pecados que estás cometiendo, pero de los cuales no te das cuenta todavía. Es bastante probable. Y Cristo te los aguanta, y tú no sabes que te está aguantando eso porque todavía no te das cuenta. Porque para ver todo el tamaño de nuestra oscuridad requeriríamos mucha luz, pero al mismo tiempo mucha fuerza. Nos moriríamos si viésemos todo el abismo de nuestra miseria. Pero ¿por qué no morimos? Porque hay un abismo de misericordia que nos sostiene. Y nosotros confiamos en esa misericordia. Me descorazonaré, pues, Señor, porque creo en su malicia por vuestra palabra. Ahí habla como el alma a Cristo, ¿no? Pero Cristo replica, no, porque yo que te lo he enseñado puedo curarte de ellos. Y el que te lo diga es señal de que te lo quiero curar. A medida que los espíes los conocerás y te será dicho, mira los pecados que te son remitidos. O sea que te son perdonados. Haz pues penitencia por tus pecados ocultos y por la oculta malicia de los que tú conoces. ¿Te sientes mal por entender un poco de esto? Pues eso está bien que te sientas mal. Porque es señal de que tienes un corazón de carne y no un corazón de piedra. Y es lo que nos vino a prometer Dios. En el Antiguo Testamento dice, no, yo les quitaré ese corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Así que está bien que te duela tu pecado, pero no te descorazones. Porque mira cómo el alma dice, me descorazonaré pues, Señor. Entonces suena muy noble, me descorazonaré. ¿Pero qué responde Cristo? No, porque yo puedo curarte tus pecados. No te descorazones. Responde el alma, Señor, os doy todo. Dice Cristo, yo te amo más ardientemente de lo que tú has amado tus mancillas. ¿Amas el pecado? ¿Amas tu vicio? ¿Estás amarrado a tu vicio? Cristo está más amarrado a ti. Cristo te ama más a ti de lo que tú amas tu vicio. Porque su amor es incomprensiblemente grande. Sea la gloria para mí y no para ti, gusano y tierra. Interroga a tu director cuando mis propias palabras sean para ti ocasión de mal o de vanidad o de curiosidad. Veo mi abismo de orgullo, de curiosidad, de concupiscencia, dice el alma, ¿no? No guardo relación ninguna con Dios ni con Jesucristo justo, pero todas las plagas han caído sobre él. Es más abominable todo esto. Y se considera honrado con que vaya a él y le ayude. Pero se ha curado a sí mismo y con mayor razón me curará.
¿A Cristo qué le decían en la cruz? ¿No? Que se baje, que se salve, como decir el médico, cúrate a ti mismo. Pues bien, Cristo sí lo hizo, resucitando, luego, y venció. Y el que puede vencer la muerte, vencerá nuestra muerte. Hay que añadir mis llagas a las suyas y unirme a Él, y me salvará salvándose. Pero no hay que añadir nuevas plagas en el futuro. Cuando Pascal dice esto de que Cristo me salvará salvándose, no se refiere a un sentido en que Cristo haya caído en pecado o algo así, sino es un sentido de la elevación gloriosa de Cristo por sobre la muerte, o sea, por ser salvado de la muerte, no del pecado, ¿no? Que finalmente seremos resucitados en Él. Que correremos a Él, nos arrojaremos a sus pies llenos de lágrimas y así sucios como estamos, y lloraremos y nos aferraremos a su manto. ¿Se acuerdan de esa mujer con flujo de sangre que se aferró a su manto y Jesús dijo, he sentido que ha salido poder de mí? Pues así como miserables con el flujo de sangre del pecado, el flujo de sangre asqueroso del pecado, vayamos a Cristo y aferrémonos a Él, porque saben que Él es tan puro que nuestra suciedad no lo mancha, sino su pureza es la que nos purifica. No tengas miedo a acercarte a Cristo por más sucio que estés, porque te repito, tu suciedad no lo mancha, sino que es su pureza la que te purifica. Y yo quiero aferrarme, aunque sea como el último de los hombres, a la esquina de su manto, y cuando Él ascienda a los cielos, yo ascenderé con Él, colgado como un miserable y como un suertudo, que es amado y que irá al cielo agarrado de Cristo, de la esquina de su manto. Y Él se encargará de purificarme. Todo el mundo hace de Dios al juzgar. Esto es bueno o malo, y afligiéndose o alegrándose demasiado de las cosas que suceden. Hacer las cosas pequeñas como si fueran grandes a causa de la majestad de Jesucristo, que las hace en nosotros y que vive en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer las cosas pequeñas como si fueran grandes. Lava los platos por amor a Cristo. Barre la sala por amor a Cristo. No explotes y grites porque se rompió un vaso. Recógelo con sencillez por amor a Cristo. Sonríe a la persona que te vende verduras en el mercado por amor a Cristo. Sé amable con aquella persona que a veces no es tan amable contigo por amor a Cristo. Apaga la luz cuando los demás la dejan prendida sin decir, que ustedes no pagan el recibo la luz. Simplemente apágala con sencillez, por amor a Cristo. Haz las cosas pequeñas como infinitamente grandes, por amor a Cristo. Finalmente, dice Pascal, y las grandes como si fueran pequeñas y fáciles, a causa de su omnipotencia. Predica en grandes auditorios, ve allí donde los más pobres, sé misionero en otro país, haz penitencias por otros, haz grandes ayunos por otros, haz largas oraciones por la gloria de Dios y la salvación de todos. Y haz todas esas cosas grandes, grandiosas, como si fueran pequeñas. Ve y predica a un auditorio gigante con la sencillez de lavar los platos. Si te toca el martirio, entrega tu vida a Cristo, así como cuando sirves un plato de comida a tus hijos y entregas el plato. Haz las cosas pequeñas como si fueran grandes, haz las cosas grandes como si fueran pequeñas. Ahí está la clave. Y el dolor se transformará en amor, y el amor se transformará en dolor,
y nosotros seremos transformados en Él. Muchas gracias. Este es el momento. Y yo con todo gusto me puedo desplazar para allá, para hacerles llegar el micrófono para que ustedes hagan su consulta. Señor. Hola, Dante. A mí me gustaría enfocar un poco el tema del sufrimiento desde una perspectiva física. ¿Cómo explicarle a alguien el cómo entregar ese dolor a alguien que esté sufriendo de cáncer, que está tal vez amputaciones? ¿Cómo lidiar con ese dolor físico que al final se puede convertir en un dolor emocional, al sentirse miserable, sin valor? ¿Cómo entregarle eso a Cristo de modo que esa persona pueda sentirse amada por Dios en medio de ese texto? Este gran predicador dominico, Fray Nelson Medina, decía que se requieren almas víctimas. Se requiere almas que sufran por amor a otros, entregando sus padecimientos a Dios. Decía Fray Nelson que hay muchos que quieren ser del ministerio de música, muchos quieren ser predicadores y gente que hace obras de caridad y ayudan a los pobres, organizan cosas en la parroquia, actividades, etc. Muchos quieren ser el del coro, el de la predicación, el de los proyectos, pero lo que más se necesita son almas víctimas, personas que sufren en silencio y entregan sus sufrimientos a otros. El apóstol Pablo decía, Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, los sufrimientos de Cristo en sí mismos tienen valor infinito y la provisión de salvación que hay en los sufrimientos de Cristo es infinita, en sí mismo. La provisión de salvación es infinita. De hecho, los maestros espirituales suelen decir que bastaba con una gota de sangre de Cristo para redimir 1000 mundos como este. O sea, ni siquiera se requería toda la sangre que Él derramó. Él lo hizo sobreabundantemente por el amor que nos tiene. Pero hay que distinguir lo que es la provisión de la redención de lo que es su aplicación. Porque aunque la provisión de la redención de Cristo sea en sí misma infinita, la aplicación que se da de eso en nuestras vidas se da en distintos momentos, a veces respondemos más, a veces menos, la gracia se nos da en distintas medidas, etc. Entonces, uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, permitimos que la aplicación de la redención de Cristo pueda hacerse más ampliamente. No porque Cristo esté metafísicamente necesitado de nosotros, pero sí porque Cristo ha querido disponer, para decirlo con el lenguaje tomista, que como causa primera actúe también a través de causas segundas, de sufrimientos de otros. Y si somos parte de la iglesia, ¿somos parte de qué? Del cuerpo de Cristo. De hecho, eso lo enseña el mismo pasaje que acabo de citar, Colosenses 1:24, su cuerpo que es la iglesia. Nosotros, iglesia, somos cuerpo de Cristo. En consecuencia, nuestro sufrimiento es en cierto modo también sufrimiento de Cristo en tanto estamos unidos a Cristo. Y así como Cristo con sus sufrimientos en la cruz intercede por nosotros ante el Padre, nosotros con nuestros sufrimientos físicos o espirituales podemos interceder por otros. Esa es la enseñanza católica. Y ahí desde el silencio, la persona postrada en cama puede hacer más que el gran teólogo, el gran filósofo, el gran apologista, el gran predicador. Solo que la labor de estos
es muy visible y la labor del que está en cama no se ve tanto. Pero hay alguien que lo ve, que todo lo ve, Dios. Y en el día último se verán los méritos reales de cada uno. Y se verá que muchas veces esas personas que sufrieron en silencio hicieron muchísimo más que gente que a veces hablamos mucho. La gente que sufre en silencio normalmente hace más por la salvación de otros que los que hablan mucho. Voy hacia allá. Muchas gracias, Dante. Yo soy Marco Rivera y estoy en el camino catecumenal. Y desde que nací prácticamente fui un católico de perilla, porque mis papás me mandaban a misa, pero ellos no iban. Y quiero hacer referencia a eso porque hablaste bastante profundamente del asunto de la lucha contra el pecado y de qué lado estamos. Hasta hace apenas 7 años que entré al camino conocí un montón de herramientas de oración, de la misa diaria, del tema de la confesión continua, de asistir a la adoración del Santísimo Sacramento, y realmente creo que falta mucho eso en la iglesia en general, porque una vez escuchaba o leía en alguna parte que alguien decía, si realmente yo creyera que Cristo está en el Santísimo Sacramento, pasaría todo el tiempo metido en la iglesia. Y realmente yo creo que falta conciencia general en la iglesia de realmente todas las herramientas que tenemos para esa lucha que mencionabas. Entonces quisiera que hicieras referencia a las herramientas que tú recomiendas para los católicos para mantenernos en esa lucha continua contra el pecado. Bien. Daría para una conferencia entera hablar de las herramientas, ¿no?, para la lucha contra el pecado. Pero a ver, como católicos, en primer lugar tenemos la Eucaristía. La Eucaristía no debemos verlo como una especie de entrega de medallas para santos. No debemos ver la fila de la comunión como cuando se reparten las medallas olímpicas y le van poniendo las medallas ahí, como que un equipo de fútbol gana el mundial y las medallas, ¿no?, ahí a cada uno de los jugadores. Debemos ver a la Eucaristía, por ejemplo, en nuestra lucha con el pecado, como una gran medicina y también como un alimento que nos fortalece. Es un alimento que nos cura y nos fortalece. La Eucaristía devotamente recibida perdona los pecados veniales. Es la enseñanza de la Iglesia, no los mortales. Nadie se atreva a ir a la Eucaristía en pecado mortal porque acumularía otro pecado mucho más grave sobre sí, que es el de sacrilegio, ¿no? Pero como dice Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces y en muchas cosas. Entonces, un pensamiento que a mí muchas veces me viene a la mente cuando estoy en la fila de la Eucaristía es como el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y confío y en momentos siento, aunque esto no se basa en el sentimiento, ¿no?, que Jesús en Eucaristía me dice lo que le respondió al leproso: quiero, queda limpio. Entonces la Eucaristía es un arma importante. Yo, al entender lo que es la Eucaristía, no puedo vivir sin la Eucaristía. Así que si caigo en pecado, que me pasa, que tengo que confesarme y todo eso, no me puedo quedar viviendo en pecado. Tengo caídas, sí, pero procuro no quedarme viviendo en el pecado, ahí chapoteando en el charco. Sí, que me ensucio en el charco y caigo y que tengo que llevarle el traje blanco a la lavandería del confesionario, otra gran ayuda para la lucha contra el pecado, sí. Pero no es que me quedo chapoteando en el charco. ¿Por qué? Porque si me quedo chapoteando en el charco no voy a poder comulgar. Entonces sí, puedo tener mis caídas, pero trato de levantarme lo más pronto y pues ir a los medios de gracia como el sacramento de la confesión para quedar limpio.
El sacramento de la confesión nos ayuda a la lucha contra el pecado y nos ejercita en la más importante de todas las virtudes para construir santidad, la humildad. La virtud más alta es la caridad, pero la virtud más necesaria para construir todo lo demás es la humildad. Porque en el camino cristiano es por gracia. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. El tener que ir a la confesión, a confesarle a otro, como dicen, no gente soberbia, otro hombre pecador como yo. Bueno, sí, el tener que ir avergonzado a decir tus miserias a otro hombre es algo que te ejercita en la humildad. Y eso es algo muy grande. Tenemos la intercesión de la Santísima Virgen también. A veces uno cuando cae en pecado se siente muy hundido y ya no sabe cómo levantarse. Y hasta puede sentir una vergüenza de acudir a Dios y pedirle a Dios porque ya siente que lo estropeó demasiado. En esos momentos, cuando a veces me siento así, acudo a la intercesión de María. Digo, Madre Santísima, tú nunca has caído. Te pido que te encargues de mí ante tu Hijo. Hubo unos amigos, con esto cierro, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, que llevaron a su amigo paralítico a los pies de Cristo para que Cristo lo sanara. De hecho, hasta abrieron un hueco en el techo con tal de bajar al amigo, o sea, hasta hicieron un perjuicio en la casa y todo eso. ¡Qué grandes amigos! Pues bien, yo sé que el corazón de María es más grande. Entonces a veces yo puedo estar tirado por mi pecado, pero si necesito recuperarme y volver a la batalla, digo, Madre Santísima, ayúdame con tu intercesión. Y si esos amigos, que no se dice que fueran los hombres más santos de la tierra, tanto querían a su amigo paralítico, que hicieron todo eso para ponerlo a los pies de Cristo, ¿y Cristo qué le dijo? Marcos 2:5, tus pecados te son perdonados. Le dio un efecto espiritual gigante de remisión por sus pecados. Pues bien, podemos pensar también en la intercesión de María y confiar en la intercesión de ella. Aparte de Cristo, no, sino porque Cristo nos la entregó a nosotros. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Alguien más, hermanos? Voy para allá. Hola Dante, hablabas, dentro de lo que hablabas, dabas énfasis a buscar esas grandes acciones de acercarnos a nuestra espiritualidad, como largas oraciones, difíciles penitencias que nos ponemos a nosotros mismos, como sacrificios. Y yo creo que a veces una persona que vive pues la cotidianidad, a veces puede llegar a pensar que eso no me toca, porque esas grandes acciones, esas largas oraciones, esas penitencias fuertes, otro las va a hacer, alguien que es más devoto. Y quería que tal vez expandieras un poco más en cómo eso se puede vivir dentro de lo que es cada persona, sin importar como el estatus dentro de la iglesia, por así decirlo. La estructura de la iglesia tiene una jerarquía organizacional y ministerial. Existen los sacerdotes y entre los sacerdotes ordenados pues también hay los niveles de autoridad, el obispo, hay obispos que son obispos de diócesis particularmente más grandes, el arzobispo, los que son elevados a la dignidad cardenal, el papa, etc. Hay una jerarquía. Pero el llamado a la santidad es a todos, es a todos. Y el movimiento al cual yo pertenezco y que, bueno, dirijo en Perú, es un movimiento que surge de España. En el caso de Perú, yo presido ese movimiento, se llama Gardendal. Se enfatiza mucho, mucho, mucho la dignidad del bautismo. Quiero que piensen lo siguiente. Hay un sacerdote
ordenado al que de repente lo hacen papa. Quiero que imaginen en su mente la subida de nivel, por decirlo así, de ser sacerdote a ser el papa. ¿Ya? Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Hay una persona que no es hijo de Dios en Cristo y recibe el bautismo y es hecho hijo de Dios. ¿Se imaginan la subida de nivel? Es infinitamente más grande ser hecho hijo de Dios por el bautismo que ser hecho papa. En términos de dignidad espiritual, el subidón gigante lo tenemos todos los bautizados. Y estamos más llamados a la santidad por ser bautizados que por ser obispo o papa o director del coro o del grupo o lo que sea. Ciertamente las personas que tienen cargos ministeriales en la iglesia deben procurar una mayor santidad, pero ya de base el llamado a la santidad por el bautismo es el compromiso que tenemos todos. No podemos dejar la santidad bueno, que se ocupen las monjas de rezar, los sacerdotes que se ocupen de predicar, y yo no rezo ni predico y vivo tranquilo. Sería como decir que de repente Santiago o Juan, el más jovencito de los tres que Cristo le pidió que orasen con él, dijese, bueno, pero Santiago es alguien que es más relevante, yo soy jovencito, ya él que siga orando, yo voy a dormir. Y de repente Santiago dice, bueno, pero es a Pedro al que Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que como él es la piedra inconmovible, yo me puedo dormir y él va a seguir ahí. Y de repente vamos a Pedro, ¿y qué sucede con Pedro? Está durmiendo ya, ¿no? Y nadie hace nada y Cristo está solo. Y recuerda que todos abandonaron a Cristo. Pero en la cruz, ¿quiénes estaban? Las mujeres, que eran vistas como de menos en el contexto judío del siglo I, y el más jovencito de los apóstoles, en una sociedad que también tendía a ver de menos a los más jóvenes, el apóstol Juan. Los que fueron ordenados sacerdotes en la última cena en general no estuvieron, y mujeres laicas que no fueron ordenadas porque no correspondía, fueron las que estuvieron al pie de la cruz. A veces nos sentimos con mucho derecho como laicos de crearnos un canal de YouTube para hablar cosas de la fe. Y sentimos que tenemos tanto derecho, y digo, yo como laico tengo tanto derecho a ser un youtuber católico como lo tiene un sacerdote. Pero cuando se trata de la oración, no, el sacerdote tiene que orar más que yo. Cuando se trata del sacrificio, no, la monja tiene que sacrificarse más que yo. Somos cristianos y la altura a la que tenemos que vivir es la de Cristo. Veamos a Cristo, no veamos al costado, ni siquiera entre cristianos, veamos a Cristo. ¿Alguna otra consulta, hermanos? Sí, señor. Hola, Dante. Bueno, mi pregunta es un poco apologética. Nosotros como católicos estamos acostumbrados o vemos normal el hacer ayuno, el hacer una procesión, y muchas veces somos atacados por los hermanos separados y hasta con burla cuando hacemos ese tipo de actos, porque ellos argumentan que Jesús lo hizo todo en la cruz, ¿verdad? Y que no hace falta hacer nada. Aunque ya me lo contestaste un poco ahí con Pablo, pero ¿cómo hacer una apología, digamos, de eso? Cuando Cristo entra a Jerusalén, allí donde va a ser crucificado, la gente comienza a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor, el Hijo de David, lo proclaman el Mesías, aplauden, hacen palmas, etc. ¿Y qué dijo Jesús?
¿Acaso dijo, no, ustedes cállense y no me hagan como una procesión alabando y todo eso porque yo voy a hacer todo en la cruz? Cállense. No. Sino más bien, ¿quiénes eran los que quería que la gente se calle? Los enemigos de Cristo, los fariseos, los criticones que se creen muy santos, ¿no? Mándalos callar. Y Jesús decía, si estos callan, hasta las piedras se pondrán a hablar. Entonces, lo que tenemos es que Cristo es recibido como en procesión. Un grupo de gente con su devoción popular, con elementos visuales como palmas, mantos, aplausos, cantos, etc. Y Jesús no dijo, quítenme de encima esta superstición papista. No, Cristo lo recibió con cariño. En el Antiguo Testamento también, porque uno dirá, ya, pero los católicos no es que tengan a Cristo encarnado aquí. Bueno, eso podría meternos a otra discusión sobre el tema eucarístico, pero sin entrar en ello voy al Antiguo Testamento. El Arca de la Alianza. Se saca a pasear el Arca de la Alianza. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Cantos, alabanzas, trompetas, baile. Como una procesión. Y de repente, incluso a uno se le ocurrió bailar. ¿Quién era él? El rey David, el hombre según el corazón de Dios. Se puso a bailar frente al Arca de la Alianza, objeto sagrado. El Arca de la Alianza no es Dios mismo, es un objeto sagrado. Pero igual se hizo todo eso. Y el rey David bailaba. Y hubo una mujer que lo vio desde una ventana. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que lo despreció en su corazón. Vio a David bailando y lo despreció en su corazón, dice. ¿Y qué pasó con esa mujer? Fue castigada por Dios. No fue castigado David por bailar. No fueron castigados los israelitas. Fue castigada la que se puso a juzgar esos excesos devocionales cuasi papistas que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, ahí es mi respuesta. Que siempre me preguntaba, ¿por qué? Bueno, Dios creó el hombre y mujer, ¿verdad? Pero ¿por qué en aquel tiempo la mujer era como repudiada, era como, no tenía como que no era valorada? Yo quiero saber el por qué esa parte, por qué en ese tiempo la mujer era como aislada, ¿verdad? Como que no tenía el valor. Entonces, yo digo, ¿por qué? Si Dios creó el hombre y mujer. Cristo en cierto modo da respuesta a esa cuestión. Obviamente se podría hacer un análisis histórico, sociológico, cultural, etcétera. Pero para ir al aspecto bíblico central, van unos judíos, esto está en Mateo 19, y le preguntan a Jesús, Moisés, o según la ley de Moisés, un hombre puede repudiar a su mujer y darle una carta de divorcio. ¿Qué dices tú al respecto? Entonces, y el asunto era como medio flexible, ¿ah? O sea, era como que si no le gustaba la comida de la mujer, en un día la repudiaba y le daba la carta de divorcio y dejaba a la mujer abandonada, porque en un contexto judío del siglo I, una mujer abandonada de su marido no era que hacía su vida independiente trabajando en una empresa, bien vestida 8 horas y salía adelante con su plata y sus hijos. No, o sea, la mujer quedaba en abandono si era repudiada. Y así nomás no era común casarse con una mujer que haya sido repudiada por otro. Entonces la mujer quedaba al abandono. Entonces le plantearon esa cuestión a Cristo. Y la pregunta es difícil porque le dijeron, la ley de Moisés permite esto. Cuestión difícil porque si Jesús respondía, sí, está bien que la repudien, sonaba cruel. Pero si decía, no la deben repudiar, le iban a decir, estás contra la ley de Moisés. Entonces le plantearon algo complicado. A Jesús siempre intentaban atraparlo. Pero Jesús es más inteligente, pues, ¿no? Él es la inteligencia misma, el logos. Jesús respondió, ciertamente la ley de Moisés permitió dar la carta de repudio a la mujer. No hablaba que la mujer pudiese repudiar al hombre, a votar al marido, sino el marido a la mujer nomás. Y Cristo dice, eso lo permitió Moisés por la dureza de sus corazones.
Léanlo, Mateo 19. Eso lo permitió Moisés por la dureza de sus corazones. Pero en el principio eso no fue así, sino que, Mateo 19:5, varón y hembra los creó. Entonces ahí Cristo habla de la dignidad de la mujer, ¿no? Y en ese sentido, al ser hechos hijos de Dios, accedemos a una dignidad infinita. Y en el antiguo Israel, el hombre circuncidado recibe ese sello. La mujer no tiene un sello comparable. Pero en la nueva alianza que tenemos, el bautismo. Y por el bautismo, tanto el hombre como la mujer son hechos igualmente hijos de Dios. Que pueda haber cierta estructura en el contexto familiar que nos muestra la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, y que dentro de esa estructura haya un orden, sí, pero no se trata ya de una especie de escala ontológica en que un ser vale más que el otro. De hecho, ¿por qué cuidas una flor delicada y no cuidas la piedra que está al costado de la flor? Porque la flor es valiosa. Entonces, cuando se piensa en el cuidado que el hombre debe tener hacia la mujer, en términos cristianos no debemos verla, hay que cuidarla porque es inferior, no. Hay que cuidarla porque es especialmente valiosa. Y en la mujer están las fuentes de la vida. Corrompe a un hombre y corrompiste a un hombre. Corrompe a una mujer y corrompiste a toda una familia. Desde una cierta perspectiva, la mujer es más grande. Gracias. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado en este momento acá compartiendo con nosotros, de parte del Ministerio Apologético Don Bosco. Hoy, pues para nosotros es un placer compartir con ustedes. Este ministerio es un ministerio de formación católica que colabora con la Arquidiócesis de San José en la implementación del plan arquidiocesano a través del itinerario de maduración en la fe, realizando los módulos de formación de la arquidiócesis, que son formaciones para ustedes. Estamos por iniciar el módulo de formación de Cristología. Vamos a estudiar Cristología. Y en la Cristología vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con los concilios que desarrollaron la doctrina que ayuda a entender cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a estudiar el concilio de Constantinopla, de Éfesos, de Calcedonia, que son elementos muy importantes, pero también vamos a estudiar los evangelios y vamos a identificar el rostro de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay mucha enseñanza en estos módulos de formación que están diseñados para ustedes. Son módulos que los certifica la Arquidiócesis de San José. Cuando digo certifica, le entregan un certificado de la Arquidiócesis, ¿verdad? De parte de la Oficina de Formación, dirigida, por cierto, por el Padre Óscar Céspedes, que fue quien celebró la Santa Eucaristía hoy que estuvimos acá. Y todos cordialmente invitados. También el Ministerio de Don Bosco desarrolla una serie de otro tipo de formaciones, como Mariología, sobre los ángeles, sobre apologética católica, sobre apologética avanzada, y tenemos una serie de cursos que los ofrecemos de manera virtual para cierta facilidad, pero también los podemos ofrecer de manera presencial. Así que este ministerio también ha desarrollado la misión Tu Palabra Me Da Vida, misión evangelizadora, el cual venimos desarrollando ya durante 3 años y venimos trayendo personajes como nuestro hermano Dante Urbina, que nos visita desde Perú. Una petición particular: por favor, oren por él, oren por su familia, por sus niñas. Dejo una niñita de 1 año. Una de 5, otro de 2 y el más pequeño, un niño de 1 año. Imagínense ustedes, ¿no? Qué pecado. Pero dice Dante, no yo, ¿verdad? Vale que se está grabando esta parte.
que su esposa está desarrollando el don de la paciencia con esta semana. Lo robamos para que estuviera aquí. Así que eso es una bendición de Dios, definitivamente, que podamos compartir como hermanos, como iglesia. Necesitamos activarnos, necesitamos reunirnos en Cristo, y así que de verdad les agradecemos a todos ustedes que hayan tomado ese tiempo para poder acompañarnos. También para los que quieran pues dar una pequeña colaboración, aquí están nuestros dos hermanos que van a pasar por donde ustedes, pues, y ahí van a aportar lo que ustedes estimen conveniente. Y por último, por allá tenemos libros de la autoría de nuestro hermano Dante Urbina, pero también andamos dos libritos que el Ministerio Apologético Don Bosco ha editado para la formación personal de todo laico que quiera salir adelante. De todo corazón le agradecemos al Padre Marvin, a la Parroquia San Miguel Arcángel, por esta oportunidad de poder venir, compartir con ustedes, visitarlos y estar aquí, compartiendo la fe, compartiendo aquello que nos llena de alegría, que es anunciar a Cristo vivo y resucitado. Muchísimas gracias a todos. Padre Marvin, muchísimas gracias, y le pedimos que nos acompañe con la bendición. Por supuesto, hay que seguir a Dante en redes sociales para que ustedes vayan aprendiendo y formándose. Muy bien, tenemos toda una semana de evangelización. Mañana martes, pues vamos a estar, más bien los invito para el miércoles. Y quiero hacerles una invitación. ¿Quiénes de ustedes han conocido a una persona que diga, yo no creo en Dios? Levanten la mano. Ok. La conferencia del día miércoles va a ser en la parroquia San Pedro Apóstol, allá en San Pedro. Y la conferencia se trata de la existencia de Dios. Y ojo, te invita a un ateo y le dice, mira, va a haber un expositor católico que te va a demostrar la existencia de Dios, y vas a tener la oportunidad de preguntarle. ¿Ven? Entonces vamos a tener la oportunidad de compartir y que le pregunten a Dante si existe o no existe Dios, ¿de acuerdo? Así que para que inviten. El día jueves vamos a estar en la Universidad de La Salle con un tema muy interesante, porque es un tema que está inclinado a la doctrina social de la Iglesia, y es la participación de una economía posible, una economía común. Así que hermanos, también totalmente invitados ahí en la Universidad de La Salle en Barrio La Sabana. Y el sábado, hermanos, el sábado eso sí no se lo pueden perder, porque tenemos un plato fuerte, y el sábado estaremos en el Santuario Nacional del Dulce Nombre del Niño Jesús en Barrio La Pitaya. Vean, es facilito llegar, Paseo Colón, KFC, 200 metros al norte, en una esquina está la parroquia del Santuario Nacional del Dulce Nombre del Niño Jesús. Y ahí vamos a tener el evento Tu Palabra Me Da Vida. Vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que cerramos con la Santa Eucaristía, varios conferencistas de alto renombre internacional, como lo es nuestro hermano Dante Urbina, nuestro hermano Rigo Ardon, que es un excelente expositor. Vamos a tener por parte del Ministerio Apologético Don Bosco al hermano Isaac González, y también tendremos a un ministerio muy hermoso que ha existido mucho tiempo y que necesitamos apoyarlo, que se llama San Francisco de Sales. Así que hermanos, totalmente invitados, no se lo pierdan. Por cierto, la colaboración del día sábado al evento Tu Palabra Me Da Vida vale 5,000 colones, incluye almuercito, más barato ni en San Gil, ¿verdad? Ya le estoy haciendo, no está por aquí alguien de la tienda San Gil como para pedir. Así que hermano, en mi página de Facebook me encuentran como página pública Dante A. Urbina. Entre las publicaciones recientes están todos los afiches de los eventos. Entonces está de qué trata cada evento, dónde es la dirección, el día, la hora, etcétera. Entonces toda esa información la pueden encontrar ahí, ¿no? Porque a veces uno se pierde entre tanta dirección y horario y eso. Ahí están los afiches en orden.
Muchísimas gracias, hermanos, porque para hacer posible todo esto tenemos que boleto, tenemos que pagar de todo, el traslado y todo lo demás. Así que muchas gracias por la ofrenda. Hermanos, muchísimas gracias una vez más, de corazón, Dios me los bendiga. Por ahí les regalamos una estampita muy bonita, muy hermosa. Espero que la disfruten. Bendito sea Dios estos espacios. Algunos lo han seguido también por las redes. Que Dios también suscite, ¿verdad?, en nuestros corazones el amor profundo a Dios, a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María. Ustedes saben que el milagro que Dios hizo a través de Carlos Acutis, que lo lleva a la canonización, es de una costarricense. Y no sé si saben que es una escazuseña. Entonces, el señor arzobispo precisamente ha querido que Escazú tenga una reliquia de primer grado de Carlos Acutis. El 21 de agosto la vamos a entronizar en la capilla de adoración. La Eucaristía es la autopista al cielo, ¿verdad? Y por eso la vamos a poner ahí. Ahí tenemos otra reliquia del obispo Manuel González, que es el apóstol de los sagrarios. Y entonces, pues creo que son regalitos de Dios, ¿verdad?, que nos da para que afiancemos nuestra experiencia eucarística y también en la santidad, ¿verdad?, como el caso de Carlos, sobre todo a través de los medios, ¿verdad?, el internet y otros medios que podamos hacerlo. Bueno, entonces, gracias, Dante, por este ratico. Que Dios lo bendiga mucho y lo siga fortaleciendo a usted y a su familia. En esa publicación pusiste una cosa, que tenías un antojo. Vamos a sacártelo. Si quieren saber cuál era el antojo, véanlo. Vean la publicación, ahí dijo el antojo. Y yo dije, bueno, yo no me voy a complicar mucho. ¿Qué le doy? Ya lo pidió. Así que, si quieren saber qué es, vean la publicación. Nos ponemos en pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Pues, Dante, gracias. Te despedimos con un aplauso cariñoso. Tu Costa Rica. Buenas noches a todos, gracias. Veo caras de otras parroquias.